Hola a todos, hola a todas, soy Eli Pavón Zavala, soy coach motivacional y experta en emprendimiento en hostelería. Este video va dirigido a todas las personas que en algún momento de su vida han vivido una circunstancia de pérdida de salud mental o que en este momento se encuentren en la superación, en el intento por salir adelante y sanar un trastorno mental. De manera especial me voy a dirigir a mis emprendedores y emprendedoras en hostelería que se encuentren sumergidos en este momento en una situación de angustia, de estrés, de ansiedad, como resultado de no conseguir el éxito buscado en sus negocios. Mi primer negocio, mi primer emprendimiento en hostelería fracasó y como resultado de ese fracaso viví una ruina económica y esa ruina económica derivó en una depresión en la que estuve inmersa durante una década. Pocas personas conocen esta parte de mi vida en profundidad y aunque esta es una de las áreas que pretendo trabajar en mi trabajo como coach en hostelería, estaba esperando que pasara el tiempo para ofrecer a mi comunidad esta información y poder ayudar y colaborar en esta línea a quienes necesitaran. Pero hoy es el 10 de octubre, hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud y bajo el lema Nuestro planeta, nuestra salud, la Organización Mundial de la Salud salta hoy con los datos de los trastornos a nivel mundial que sufrimos las personas a nivel mental y que es necesario dar a conocer, que es necesario hablar de ello, que es necesario presentar a la sociedad qué es lo que está sucediendo. Inicialmente voy a leer bastante, son datos que se pueden encontrar en internet sin ningún problema. Los voy a leer porque son terminologías y son datos a los que no estoy habituada. Y luego voy a resumir brevemente lo que fue mi experiencia inmersa en una depresión durante 10 años y qué fue lo que le hice para salir adelante, para quien pueda recibir esta información y le pueda ayudar a conocer cómo lo hice. Estoy aquí al otro lado del teléfono en @elipavonzavala. Según la Organización Mundial de la Salud mental es el bienestar general de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te comportas. ¿Esto qué significa? Que debe haber un lineamiento entre qué es lo que estás pensando, cómo estás regulando la emoción o las emociones que te genera ese pensamiento y cómo te estás comportando en consecuencia. Cuando se fracturan estos lineamientos, cuando se rompe este patrón, es cuando se considera que hay un trastorno mental. ¿Cómo se puede percibir que una persona está sufriendo un trastorno mental? Se percibe de varias formas, aunque cuando una persona rompe estos patrones o se rompen estos patrones en esa persona, se nota en 3 áreas importantes de su vida porque pierde capacidades en estas 3 áreas. La primera de ellas es que una persona que presenta trastorno mental pierde absoluta capacidad para tener relaciones familiares y relaciones personales. En segundo lugar, pierde la capacidad para desempeñarse positivamente en su trabajo o en su estudio. Y en tercer lugar, las personas que sufren un trastorno mental pierden la capacidad para aprender según su nivel de inteligencia o dependiendo de su edad. Si una persona pierde estos patrones y presenta trastornos alimenticios, ansiedad o depresión, se considera que directamente está padeciendo un trastorno mental. De hecho, la depresión en sí es un trastorno mental. ¿Qué características o qué sintomatología presenta una persona que está sufriendo un trastorno mental? Voy a nombrar aquí los que he encontrado que son más comunes en todas las sociedades y todas las culturas. ¿Por qué razón? Porque he encontrado que según la cultura y la sociedad, un rompimiento de estos patrones no significa lo mismo. Es decir, según la cultura y según la sociedad, en la determinación de un comportamiento como normal o no, influyen esas creencias que tiene la cultura, esa forma de vida que tenga esa sociedad. Los más comunes a todas las sociedades son las siguientes: cambios de alimentación y horario de sueño, incapacidad para enfrentar problemas o las actividades diarias de su vida, sensación de no estar conectado o conectada con el mundo, pensamientos inusuales o mágicos, ansiedad excesiva, tristeza, depresión o apatía,
Pensamientos o declaraciones suicidas, intención de hacerse daño a sí mismo o a sí misma. Abuso de sustancias, cambios extremos de humor, ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento. Conmemorar el Día Mundial de la Salud tiene como objetivo recordar que la salud mental es la base sólida para que las personas tengan una vida plena y satisfactoria, lo que supone que si no estamos equilibrados en esta línea de la salud mental, nuestra vida jamás va a ser como nosotros queremos que sea. Por esa razón es muy importante prestar atención a nuestra salud mental. Voy a leer cifras que a nivel mundial son las que están presentes en la actualidad y que son las que tienen alarmado a la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto cuando las vemos y cuando las leemos entendemos el gran problema que suponen. 1 de cada 4 personas tendrá trastorno mental a lo largo de su vida. El 12.5% de los problemas de salud está representado por trastornos mentales, superando al cáncer y a los problemas cardiovasculares. El 1% de la población mundial va a desarrollar un tipo de esquizofrenia a lo largo de su vida. Entre el 35 y el 50% de los casos no reciben tratamiento, y si lo reciben es no adecuado. En este punto voy a hacer énfasis cuando hable de mi caso. 450 millones de personas se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Más de 300 millones de personas viven con una depresión o problema de salud mental. Y, tristemente, cerca de 800.000 personas se suicidan al año, y esta es la segunda causa de muerte en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. En España, más de 2 millones tienen depresión y el 5% de la población tiene diagnosticada ansiedad. De los más de 2 millones que tienen depresión, 230.000 personas tienen depresión grave. Y España es, lamentablemente, el país líder en consumo de ansiolíticos y antidepresivos, con más de 2 millones de personas al día consumiéndolo. La depresión es un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza que se asocia con alteraciones del comportamiento, actividad y pensamiento. Como dije antes, se parece mucho a lo que es el concepto de salud mental, por lo que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de depresión. O cuando hablamos de trastorno mental hablamos directamente de depresión. Este trastorno es provocado por situaciones traumáticas o estresantes, maltrato físico o abuso sexual, la pérdida de un ser querido, pérdida de relaciones emocionales o problemas económicos. No voy a decirte cómo superar una depresión, porque yo no soy psicólogo y no soy psiquiatra. Simplemente te voy a contar mi historia personal y te voy a decir lo que según los expertos se sugiere en un caso de depresión que te ayuda a superar y salir adelante de esta situación. Hacer ejercicio físico, alimentarte de forma sana, identificar los problemas sin darle muchas vueltas, más bien enfocándote en lo positivo de la situación y buscando las soluciones, y expresarse libremente acerca de lo que te está sucediendo. A partir de aquí te voy a contar lo que me sucedió. Hace más de una década empecé a sentir síntomas muy extraños en mi cuerpo y acababa de fracasar en mi primer emprendimiento en hostelería. Había quedado con una deuda importante y me encerré en mí misma, perdí todo tipo de contacto con el mundo que me rodeaba, me sentía una persona fracasada absolutamente, pasé de ser un ser humano extrovertido a básicamente no hablar con nadie, y lloraba mucho, me sumergí en una absoluta tristeza, no quería levantarme de la cama, no quería hacer ejercicio físico, engordé muchos kilos, cogí muchos kilos, de hecho tuve sobrepeso importante, y un día empecé a sentir síntomas un poco extraños, y esto va a sonar
Va a sonar duro, pero es real. Sentía como si un pequeño insecto aleteaba en mi conducto auditivo. Sentía que como que un globo me bajaba por la columna vertebral y volvía a subir. Eran unos síntomas que jamás había tenido y de los que yo nunca había oído a nadie hablando. Me preocupé y fui al médico. Y el médico, cuando yo le conté lo que me estaba sucediendo, me preguntó por mi trabajo, me preguntó si me gustaba mi trabajo, me hizo una serie de preguntas que yo no encontraba con sentido, pero era real que yo había venido a este país y cuando yo vine aquí no se pudo homologar mi carrera universitaria, por lo que fue muy difícil ejercer mi carrera, la titulación que yo traía. Empecé a trabajar en hostelería y fue un mundo que me costó asumir, al que me costó adaptarme, aunado al clima. Yo venía de un clima muy cálido y cuando vine aquí, pues aquí hacía mucho frío, me influenció muchísimo. Las relaciones personales eran totalmente diferentes, con lo cual, según lo veo en retrospectiva, pues en ese momento para mí no había nada que fuera positivo en mi vida. Y eso hizo que me enfocara en todo aquello y no en que asumiera todo lo bonito que había en mi vida en aquel momento. ¿Qué sucedió? Cuando fui al médico, fui diagnosticada con literalmente un cuadro agudo de ansiedad y depresión. No tenía ni idea de lo que era la ansiedad y la depresión hasta que llegó ese momento. En mi país nunca había escuchado hablar de ansiedad, nunca había escuchado hablar de depresión, probablemente porque estaba muy ocupada sobreviviendo. Entonces no me daba tiempo para deprimirme. Y esta es mi verdad. Cuando me diagnostican, me dan cita con el psicólogo y cuando voy al psicólogo, el psicólogo me da unos parámetros, me dictamina unos parámetros, me hace unas sugerencias y cada paso de esas sugerencias yo ya lo había dado previamente intentando buscar una vida mejor para mí y esos pasos yo ya sabía que no los iba a conseguir, que era por ejemplo homologar mi título universitario. Me costaba muchísimo asumir que en mi trabajo era hostelería, que no iba a tener un sábado libre, que no iba a tener un domingo libre, que la gente me gritaba, que mi jefa me insultaba, que mi forma de hablar no gustaba. Había mucho que me estaba influenciando y cada vez me costaba más comunicarme con las personas que tenía en mi entorno. Después de algunas consultas el médico me envía con el psiquiatra y eso me supuso un peso más porque para mí yo estaba loca. Entonces me sentía más fracasada, más frustrada, más enferma y finalmente llegó un día en el que, estando en la consulta con el psiquiatra, yo le pregunté que si realmente él creía que yo me iba a curar. Y él me dijo, estás aquí para ello. Y yo le dije, doctor, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, deme el alta porque realmente yo creo que usted no es la persona que me puede ayudar. Creo que esto depende de mí. Y de verdad, lo creía firmemente. No era capaz de asumir que la persona que yo era se hubiese convertido en lo que estaba haciendo en ese momento. Y decidí tomar las riendas de mi vida. No estoy diciendo ni de lejos que todas las personas que sufrimos depresión en algún momento de nuestra vida seamos capaces de hacerlo. Estoy contando mi historia y si esto te sirve, genial. Y si no, aquí la dejo. Yo le dije que me diera el alta, que creía que no era la persona que me podía ayudar, no porque él fuera un mal médico, sino porque no era la persona adecuada para yo salir adelante, que creía que eso dependía total y absolutamente de mí. Salí por esa puerta, salí de la puerta del hospital, miré arriba al cielo y cada quien cree en algo, yo creo en el universo. Y pedí al universo que me diera las fuerzas para seguir adelante si yo tenía que estar aquí. Y que si no, me diera las fuerzas para yo irme porque yo no podía vivir así. Y no quería seguir viviendo así. Ese día tomé la firme determinación de cambiar mi vida. Dije que me iba a enamorar del trabajo que estaba haciendo. Cambié mi actitud, cambié mi comportamiento y mi vida cambió. Esta es mi verdad. Si te sirve, genial, y si no te sirve, también. Así es como yo lo superé. Me convertí en la mejor camarera que podía ser, me convertí en la mejor empleada que podía ser, me enamoré de los kilos que tenía y decidí bajarlos lentamente sin ninguna presión y me prometí que algún día tendría un negocio que sería rentable y que me daría libertad financiera. Entre ese fracaso y mi éxito pasaron 7 años. Tuve muchos empleos, hice de todo legal y honesto para salir de esa deuda
y hoy tengo una vida tranquila, sana, plena, y dentro de mi trabajo como coach motivacional, experta en emprendimiento en hostelería, esta es una de las áreas más importantes que vamos a tocar. Cómo superar el fracaso de un emprendimiento. Porque el fracaso de un emprendimiento va más allá de lo económico, porque yo lo viví. Si esta historia te ayuda, si quieres saber más, contáctame, puedes contar conmigo. Es un tema en el que soy realmente vulnerable, con el que soy realmente afín, con el que me encuentro muy identificada. Son personas a las que realmente me gustaría ayudar y que cuentan conmigo absolutamente para todo. Soy Eli Pavón Zavala, coach motivacional, experta en emprendimiento en hostelería.